¿Listo? Perfecto. Bien, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, termina de haber dicho, en noviembre de 1918, al año siguiente empiezan las negociaciones de paz y finalmente se llega a un acuerdo, un tratado de paz que busca ponerle fin a la guerra en Europa de manera definitiva, no solamente ese conflicto, sino de manera definitiva. Primero, se establece un castigo para el bando perdedor. Se desintegran los imperios centrales, el imperio alemán, el imperio austriaco, el imperio otomano, dejan de existir como su momento. Esto lleva, para el caso, por ejemplo, de lo que alguna vez fue el imperio austrohúngaro, el surgimiento de un montón de países en el centro de Europa. Surgen evidentemente Austria, Hungría, pero también surge la República Checa, Serbia recibe más territorio, se forma un nuevo país, por cierto, ahorita con territorio en parte del imperio austrohúngaro, en parte del imperio alemán. Desaparece también el imperio otomano. Y como es un imperio increíblemente vasto, surgen también nuevos países. Países que entre ellos se van a repartir, ahorita vamos a ver, Inglaterra y Francia. Alemania, por su parte, además, le quitan territorio. Pierde sus colonias, pierde Alsacia y Lorena, que le tienen que devolver a Francia, que recuerden que era conflicto central, pero también pierde territorio al oriente de Alemania. Con ese territorio y con el que le quitaron también parte del imperio austrohúngaro, van a formar Polonia. Polonia renace como país después de que había sido desintegrado en el siglo XVIII. Que por cierto, Alemania no solamente pierde territorio, no solamente desintegran su imperio, sino que también le quitan todas las colonias que tenía. Todas sus colonias en Asia y en África se las quitan. E inmediatamente se las reparten Inglaterra y Francia. Lo interesante es que en el caso de las colonias asiáticas, esas colonias habían sido ocupadas por Japón durante la guerra. Los japoneses, fieles aliados de Inglaterra, confiaban en que Inglaterra les iba a dar esas colonias alemanas al fin de la guerra. Y oh, desilusión. Esas colonias las van a repartir entre Francia e Inglaterra. Japón se queda con su corazoncito totalmente destrozado. Lo engañaron más vilmente que a Tito X. Y eventualmente Japón decide distanciarse de Inglaterra. Le pega duro la traición realmente. Decide distanciarse de Inglaterra y va a buscar desquite en una segunda guerra. En la siguiente guerra se va a pasar del lado alemán por no haber recibido esas colonias alemanas que esperaba la liga. Luego tenemos ya, estos son los castigos para los tres, pero con Alemania se ensañan particularmente. A Alemania le imponen un desarme. Ese desarme implica la reducción de su ejército a solo 100,000 hombres. Alemania también debía entregar todas sus fuerzas navales, quedarse también sin aviones y sin tanques. Es decir, prácticamente no tiene con qué defenderse en caso de una guerra, mucho menos puede agredir en ese momento a otro país. Además, se le impone a Alemania un elevado pago de indemnizaciones. Se culpa a Alemania por la guerra y que ahora debe pagar las reparaciones de guerra, particularmente para Francia. También para Inglaterra, pero más Francia, que fue ocupada durante la guerra. Es un pago increíblemente alto, tan alto que tardan casi 100 años en acabar de pagarlo. Lo acabaron de pagar apenas en el 2008, sus indemnizaciones de guerra. Tardaron sí casi 100 años en pagarlos. Y todavía les falta pagar la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Sí, pobre Alemania. El Tratado de Versalles supone una afrenta enorme para la dignidad alemana. Les quitan territorio, les integran su imperio, les quitan sus colonias, les quitan la capacidad de defenderse militarmente con este desarme. Les quitan dinero. Es una humillación para Alemania. Con este tratado de paz, los aliados buscaban evitar una segunda guerra.
pero justamente ese tratado de paz sembró la semilla de la siguiente guerra. Los alemanes van a buscar venganza más adelante. En cuanto al Imperio Otomano, que es el que sí se reparte en Francia e Inglaterra, no ocurre así con el Imperio Austrohúngaro. Inglaterra se queda con los territorios que van a eventualmente formar Jordania, Irak y Palestina, mientras que Francia se queda con los territorios de Siria y Líbano. Es una división que hacen totalmente artificial. En esas regiones, ellos los dividen así porque no entienden cómo funciona el mundo árabe. Ellos quieren imponerles prácticamente una división de países de Estado-Nación, tal como los tenemos en Europa. Sin embargo, estas regiones no son Estados nacionales, no tienen... insisto, es una división totalmente artificial. En un mismo país, por ejemplo, en Irak, conviven población sunita, población kurda, población chiita, todos son musulmanes, pero todos son musulmanes de ritos distintos. Hay kurdos, por ejemplo, en Irak, hay kurdos en Siria, y hay kurdos en lo que va a ser Turquía, lo que quedó del Imperio Otomano. Y esos kurdos van a reclamar que quieren su propio país. Ya quisieron sus países, quieren su propio país. Chiitas y sunitas siempre han estado de pleito entre ellos. Se tratan más, lo mínimo es que se hacen bullying, como bullying estilo la Ciudad de México o Monterrey, más o menos. Se burlan de nuestras quesadillas con queso y nosotros burlamos de lo que dicen que coca de limón y mamadas de esas. Pero digamos, eso es el nivel más amable que tienen los sunitas y chiitas. Llegan al enfrentamiento directo, a las agresiones físicas, a los atentados. Esta división que hicieron totalmente artificial de lo que fue el Imperio Otomano creó las condiciones para que eventualmente surgieran grupos de musulmanes radicalizados que hoy vemos sus efectos con un ISIS, con una Al-Qaeda. Todos esos movimientos tienen su origen justamente en esta repartición de hace 100 años. La Primera Guerra Mundial tiene efectos en Oriente Medio y va a seguir el desmadre hasta ahí. Pues en Siria todavía sigue su guerra civil. Ahora, ya para Europa, las consecuencias puntuales. Primero, se calcula entre 10 y 13 millones de muertos. ¿Por qué la cifra varía tanto? La razón es que, como se fueron nuevos países, de repente a un muerto que era del Imperio Austrohúngaro lo cuentan como muerto del Imperio Austrohúngaro. Pero ya que se desintegra ese imperio y se forma, por ejemplo, el Estado húngaro, ese muerto lo cuentan como muerto húngaro, ya no como muerto austrohúngaro. Entonces, un muerto puede contar 2 veces o no ser contado de plano. Es en el caso, por ejemplo, de los muertos polacos, que en ese entonces Polonia no existía como país. Termina la guerra, pero sí hubo muertos en territorio polaco. Hubo gente que combatió de ambos bandos, tanto del bando alemán como del bando ruso. Los cuentan como muertos rusos, muertos alemanes o muertos polacos. Entonces luego por ejemplo, no aparece la cifra. Por eso es que varía tanto entre 10 y 13 millones. Sí había estadísticas, pero pues cada país lleva su propia estadística. De repente un mismo muerto aparece en 2 estadísticas de 2 países distintos o más. Europa viene una caída absoluta en su producción, tanto industrial como agrícola. Habíamos dicho que durante la guerra Europa se concentra por completo en fabricar bienes para la guerra, deja de producir alimentos y deja de producir bienes manufacturados. Y de repente ya no tiene industria para... Termina la guerra, ya no es necesario seguir fabricando armas, pero ahora tiene que reconvertir toda su industria militar en industria civil. Y eso va a tomar años. En un momento en el que están debilitados, que Europa está endeudada por la guerra, y el campo europeo está totalmente abandonado. Aunque los soldados regresan de la guerra, ni son suficientes y pues van a tardar mucho tiempo en otra vez reactivar el trabajo agrícola. Los campos están tan abandonados que ya hasta el bosque les ha ganado terreno.
En algunas zonas de Alemania hasta los pantanos han ganado terreno. Entonces hay que recuperar todos esos espacios para que otra vez puedan ser aprovechados para la agricultura. Y eso va a tomar años. Encima, Europa está endeudada con la guerra. Toda su producción está enfocada en el conflicto armado. Producir armas, municiones, equipo militar. Pero seguía comprando alimentos a América, a todo el continente americano. Lo compra con subsidios y con crédito. Crédito que deja a Europa endeudada y ahora tiene que pagar esas deudas. La guerra en su totalidad, en su conjunto, tanto para vencedores como para perdedores, deja a sus economías totalmente arruinadas. Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia están endeudadas, no pueden hacer producir su economía, no pueden recuperarse tan rápido. Esto lleva al fin de la hegemonía europea como potencia mundial. Europa pierde su posición de supremacía económica en el mundo y de hecho ya no la va a recuperar hasta la fecha, todo el siglo XX, porque además se le juntó después de la Segunda Guerra Mundial, se acabó de llevar la fregada, y luego viene la Guerra Fría. Europa viene un proceso de recuperación, pero ya no logra recuperar los niveles que tenía de antes de la guerra. No logra dar la vuelta a la nueva potencia emergente que es Estados Unidos. Estados Unidos surge de la guerra como la principal potencia económica. De hecho, ya su economía venía creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el de toda Europa junta, a tal grado que los economistas hacen cálculos y señalan que si no hubiera habido una Primera Guerra Mundial, para 1925 Estados Unidos hubiera dado la vuelta desde el punto de vista económico a Europa, que la Primera Guerra Mundial solamente aceleró el proceso. Hay también un serio problema de desempleo entre los combatientes. Millones de jóvenes en Europa se enlistaban durante la Primera Guerra Mundial y se enlistan a los 18 años. Se enlistan a una edad en la que o deberían aprender un oficio o estudiar una carrera. Se van de la guerra, sobreviven, no son parte de esta cifra de aquí, logran sobrevivir, regresan a la vida civil y empiezan a buscar trabajo, pero no lo consiguen. Y no lo consiguen porque no saben hacer absolutamente nada. Los años en los que debieron aprender un oficio, una carrera, estuvieron en las trincheras. Regresan para reincorporarse a la vida civil, quieren incorporarse a la economía, pero no lo pueden hacer porque no saben hacer nada. Eso genera enormes cantidades de desempleo entre los combatientes de la Primera Guerra Mundial. Lo que agrava aún más justamente la crisis económica generada por esto de aquí. Vinculado con esos combatientes que se quedan sin trabajos, surgen movimientos fascistas en toda Europa, no solamente en Alemania, no solamente en Italia, en toda Europa. Esos combatientes se sienten defraudados, están resentidos. En su mente, lo que pasa, la idea que pasa es: pues combatí por mi país, cumplí con mi obligación nacionalista que me inculcaron durante todos mis años de juventud, durante mi infancia también. Regreso y después de haberle cumplido a mi país me da la espalda y no me da trabajo. Se sienten defraudados, se sienten desilusionados. Muchos se radicalizan y empiezan a plantear que los problemas de su país vienen dados por extranjeros o por núcleos que son ajenos a su comunidad. Y el chivo expiatorio más frecuente es el blanco de los judíos. Y en toda Europa, no solamente en Alemania. De hecho, en toda Europa hay un sentimiento antijudío, antisemita desde la Edad Media. Ya en el Quijote, en el siglo XVI, el Sancho Panza, cuando se presenta con el Quijote, se presenta como cristiano viejo que odia a los judíos. El nazismo como tal y el antisemitismo pudo surgir en cualquier parte de Europa, surge en Alemania porque se dan condiciones muy especiales en Alemania, que no tiene el resto de Europa.
y de estos que realmente pues, son fracasados, de estos parias que surgen de la Primera Guerra Mundial, de esos desempleados, van a alimentar los movimientos fascistas. Un Hitler, por ejemplo, vivía en la calle, terminó viviendo en un albergue para hombres, incluso antes de la guerra. Termina la guerra y vuelve a vivir de igual manera miserable. Durante la guerra, al menos su vida tenía sentido, tenía un propósito para el cual vivir, que era combatir por Alemania. Pero pierde ese propósito y viene esa radicalización. Otro movimiento que también no es que surja, porque ya venía de antes, es el feminismo, solo que aquí tiene un auge. Durante la guerra, pues todos los hombres son enlistados para los campos de batalla. Sin embargo, es necesario que la industria militar produzca armamento. Contratan a las mujeres, a una gran cantidad de mujeres. En condiciones bien miserables, tienen seguidos accidentes de trabajo, tienen accidentes con los explosivos, y luego provocados por ellas mismas. Las mujeres en las fábricas se dan cuenta de que ciertos explosivos les tiñen el color a un rubio, como que les da, no sé cómo, pero se les empieza a ver rubio, entonces se le empiezan a poner como tinte. Pero es una sustancia tóxica, es un explosivo, entonces tiene efectos en salud. Realmente sí hacen cosas bien raras las mujeres, pero en el proceso reciben dinero, reciben una paga por un trabajo. Las mujeres en Europa, particularmente en Inglaterra y en Francia, se dan cuenta de que no necesitan de un hombre para vivir, de que ellas solitas pueden trabajar y sufragar sus gastos, de ellas y de sus familias. Las mujeres que ya están casadas y tienen hijos, pues se dan cuenta de que no necesitan de un marido que les está dando el gasto, que ellas solitas pueden sostener a sus hijos. Las que son jóvenes y están sin casar y sin hijos, pues ocupan ese dinero para lo que ocupan ustedes el dinero. Salir a loquear, comprarse ropa, cosméticos, lo que pueden dentro de los límites propios de la guerra, de una economía de guerra, pero pueden empezar a comprarse cosas. Eso genera el que una persona reciba un gasto, reciba un ingreso y pueda hacer con ese ingreso lo que quiera, genera un enorme sentido de autosatisfacción, de autonomía individual. Pero termina la guerra y todas las mujeres son despedidas, porque ya la industria militar no requiere de su trabajo, no requiere que sigan haciendo proyectiles, no requiere que sigan haciendo armas, aviones, nada. De repente, después de 4 años, se dan cuenta de que pues, ya no tienen ese ingreso, ya no pueden darse esa vida a la que se habían acostumbrado. Y empiezan a reclamar que quieren sus trabajos de vuelta. Y es así como se consolida el feminismo en Europa. Y empiezan a manifestarse. En Inglaterra se manifiestan de medios violentos, además. Llegan al Parlamento, por ejemplo, y cuando los parlamentarios salen de sesión, les avientan huevos. Y ya en ese entonces la gente les decía que esas no eran formas de protestar. Tenían respeto. La misma basura que se dice hoy en día, la misma basura que se decía en México. Misma basura, diferente basurero. Eventualmente, sin embargo, el movimiento feminista alcanza tal auge, sobre todo en Inglaterra, que pues termina haciéndoles algunas concesiones. Una de ellas, por ejemplo, es que se les da finalmente el derecho al voto. Durante mucho tiempo las mujeres no habían votado, no solamente en Inglaterra, sino en buena parte del mundo, porque se consideraba, o consideraban en aquel entonces, que las mujeres eran tontas por naturaleza, y que si votaban, no iban a votar por el mejor candidato, sino que iban a votar por aquel que fuera el más guapo. Ese era su argumento. Entonces decían, pues es que no van a votar por el mejor, van a votar por el que les parezca más atractivo, porque pues son tontas. Entonces no les den el voto, van a arruinar la democracia. Ese era su argumento, iban a arruinar la democracia. Entonces, todo el siglo XIX hubo un movimiento feminista muy reducido, pero hubo un movimiento feminista que reclamaba el derecho al voto. Con la Primera Guerra Mundial,
ese movimiento feminista se hace más grande. Y las ultras sufragistas, estas mujeres que quieren echar voto, pues finalmente consiguen lo que quieren. Consiguen su derecho a votar en las elecciones.